Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica, aquí en Home Radio, transmitiendo con toda la energía que nos es posible, después de estos sucesos tan relevantes que repercute en toda la humanidad. Y desde nuestra posición y nuestro granito de arena vamos a aportar a ustedes alguna información que pido respetuosamente se tome pues con la intención de que usted tenga referencias para un juicio propio, para que a través de toda esta información que nos da pues el sistema de noticias o el sistema de salud y la información que se transfiere a través de redes, pues haga usted su propio juicio. El día de hoy invité al doctor Josué Calderón, es un médico con especialidad en ginecología, formado en las 5 leyes biológicas en Nicaragua, compañero de ya algunos años, hemos coincidido en algunos cursos, formación, pláticas y sobre todo coincidimos en muchas cosas de pensamiento a la hora de tratar al paciente. Y eso es lo que nos une, una amistad muy grande en la que podemos hablar el mismo lenguaje sin tener una situación en la que contrapuntemos cada uno su concepción, sino nos permite definitivamente tomar rumbos que coincidan. De hecho, hemos tenido la fortuna de tratar pacientes en forma conjunta o pacientes que nos van a ver a ambos y que coincidimos en muchas cosas. De manera que hoy la invité para que juntos habláramos de las 5 leyes, ya que en un próximo programa pensamos hablar sobre las enfermedades de vías respiratorias desde la ciencia curativa germánica, por este tema del coronavirus. Yo no soy epidemiólogo, podría yo repetir con mucha precisión lo que se está diciendo, lo que sabemos. Ya volví a regresar a mis libros de microbiología a ver los virus, los coronavirus y toda esta información que se viene repitiendo, pero lo más importante aquí es que demos la información que aportemos, sea sustentada, sea soportada, sea validada, sea que tenga bases firmes. Y es por eso que hoy vamos a hablar de las 5 leyes biológicas. Bienvenido, doctor Josué. Un gusto volver a saludarlo después de ausentarnos un ratito por algunas inconveniencias que pues ya prácticamente están resueltas, y con gusto aquí de venir a compartir la información sobre estas 5 leyes biológicas, porque en el tiempo me di cuenta que antes de conocer estas 5 leyes pues teníamos muchos inconvenientes, muchas preguntas: ¿por qué sucede tal cosa? ¿Por qué no se resuelve? En fin, hasta que conocimos las 5 leyes biológicas, y la mayoría de las preguntas, no todas, me han sido contestadas de una manera un poco más eficaz. Muy bien, porque siempre nos preguntábamos cuál era el origen de las enfermedades. De hecho, este programa se llama las 5 leyes biológicas para comprender las enfermedades infectocontagiosas. Brevemente, la ciencia curativa germánica fue descubierta por el doctor Ricker Herrhammer en 1981. Es una ciencia natural basada en leyes, como la ley de gravedad, que si tira usted un objeto 100 veces se va a caer, no existe la más remota posibilidad que se quede suspendida, de manera que al ser ley, esta ley se va a reproducir en el 100% de la revisión médico, clínico, fármaco, biólogo, a través de aparatología, etcétera, de todas las revisiones médico-clínicas que se hagan. Y hay una comprobación irrefutable, que es la existencia de la conexión psique, cerebro, órgano, que vamos a estar viendo más adelante. La medicina convencional ha considerado la enfermedad como un error de la naturaleza, como una autoagresión, como un organismo agredido por microorganismos. A través de la teoría del doctor Pasteur, hemos visto que consideramos posible la infección de microorganismos, contagio de enfermedades a través de estos microorganismos, y hemos desarrollado
un concepto también de que la persona enferma por un fracaso del sistema llamado inmunológico. Con esto hemos tratado de destruir a toda costa con armas totalmente bélicas, agresiones físico-químicas extrañas, con cirugía mutilante, con fármacos cada vez más agresivos, supresores, este concepto de enfermedad. De manera que lo que dice Hammer es que estas enfermedades son programas especiales biológicos y sensatos de la naturaleza que tienen un fin determinado. Y que él hace más o menos 175 años, doctor, aparece en la historia de la medicina un médico llamado Rodolfo Virchow. El doctor Virchow propone que la enfermedad se encuentre dentro de la célula y entonces encuentra una vertiente sobre la investigación de la medicina y empiezan a separar, a parcelar las diferentes estructuras del organismo y aparecen las especialidades, y muchas de las ciencias se desarrollan a través del concepto de salud de enfermedad de la célula: microbiología, virología, parasitología, patología, etcétera, etcétera, y se concentran a buscar en un pedazo la enfermedad. El doctor Hammer viene y descubre que hay una conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, y que esta es ahí donde vamos a tratar de entender esta conexión entre la psique, el cerebro y el órgano. De manera que vamos a ver la primera ley biológica. Sí, desafortunadamente con la pérdida del hijo del doctor Hammer, Dirk Hammer, al ser baleado, el doctor Hammer hace este descubrimiento de estas 5 leyes biológicas que son bien importantes para poder determinar otro tipo de concepto en cuanto a la medicina, ya que la medicina oficial, que es muy ortodoxa, cuando yo hablo de medicina germánica, me dicen, bueno, pues es que esto no resulta, es un fraude, esto no funciona. Yo les digo, ¿por qué no comprueban ustedes por sí mismos? Estudien para que podamos platicar, confirmen realmente si les funciona o no, porque yo sí lo he constatado muchas veces, tanto en mi persona, en familiares y sobre todo en los pacientes, en que estas leyes se cumplen, como decía el doctor Antonio, como la ley de la gravedad al 100%. Y bueno, pues nacen 5 leyes con la pérdida del hijo del doctor Hammer, y vamos a hablar un poquito más ágil para detenernos en este momento, en la 4ª ley, que es la que más ruido hace y la que más nos interesa para los tiempos que estamos viviendo. Efectivamente, la primera ley dice que todo proceso de enfermedad inicia a partir de un choque biológico. El doctor Hammer le llamó DHS, síndrome Dirk-Hammer. En realidad es un choque biológico. Y no es psicobiológico, porque malinterpretamos que están las emociones participando en este evento impactante. Es la biología pura, innata, la que dispara este cambio, modificación llamado enfermedad. Entonces se dispara, inicia a través de un choque biológico que impacta al unísono psique, cerebro y órgano, y que se puede ver en una tomografía los círculos concéntricos en forma de diana de esta conexión de la psique como asiento del alma, del cerebro como regulador de todas las funciones y del órgano como ejecutor de este cambio, modificación para preservar la vida tanto como sea posible. La segunda ley dice así. La segunda ley es la denominada la ley de las 2 fases, y va a ocurrir siempre y cuando hay una solución del conflicto. Entonces esta segunda ley va a estar basada en 2 fases, una fase que el doctor Hammer llama fría y una fase caliente, una fase de simpaticotonía y una fase caliente o de vagotonía. Antes de la primera fase tenemos una parte que es de normotonía, donde existe una relación como el yin yang, día y noche. En el día nos vamos a estresar por acción del simpático, en la noche nos relajamos, nos reparamos a través de la vagotonía. Se llama vagotonía también porque está representado por el nervio vago. Pero en algún momento una persona sufre este DHS que descontrola, toma contrapié a la persona,
la toma desprevenida, sin aviso. Eso hace que ese evento, que es altamente chocante, se viva en forma muy dramática, en aislamiento, en soledad, y lo vive sin solución. La persona, por muy leve que haya sido ese impacto, para esa persona es muy, muy grande ese dramatismo. Y eso hace que con ese impacto entre en acción en forma más concreta el simpático. Si teníamos un estrés regulado en la fase de normotonía, en esta fase de simpaticotonía, el estrés va a aumentar hasta 3 veces más, y no es que más, de acuerdo a la masa conflictual vivida. En esta etapa, pues va a haber por acción del cerebro una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, con lo que hace que la persona se enfríe de manos y pies, pierda el apetito, duerma poco, y hay una constante rumiación del pensamiento, una obsesión tanto en el día, tarde y noche, de por qué me pasó esto, por qué lo viví, por qué Dios me castiga, cuando que Dios no tiene nada que ver en esto. Y ese asunto es un motivo para que la persona trate de resolver lo más pronto posible ese evento que acaba de vivir con el DHS. Posteriormente, a las personas, a veces sin saberlo, sin proponérselo o proponiéndoselo, o acudiendo a alguien que conoce bastante bien las leyes biológicas, llegan a una solución, a una reparación, por decirlo así, de esa vivencia de ese DHS, con lo cual entra en la segunda fase de parasimpaticotonía, que se va a dar en 2 niveles. Una fase A, que es totalmente exudativa, la más difícil para las personas porque a nadie le gusta estar inflamado. Tenemos todos los signos y síntomas de inflamación, rubor, calor, dolor, que pone muy mal al paciente. Posteriormente, cuando llega al fondo de esta vagotonía, es cuando se da un esquema más que el doctor Hammer llama epicrisis, simulándole a las crisis epilépticas, por eso le pone este nombre, que por cierto es parte de esta segunda ley y quizás la más peligrosa, pero después, pasando, afortunadamente, que es una etapa más corta que el resto de las otras etapas de la segunda ley, pasamos a la fase de vagotonía. En la segunda fase, o posconflictolisis B, como la llama el doctor Hammer, donde va a haber una reparación y cicatrización de úlceras o degradación de tumores, siempre y cuando tenga los elementos correspondientes, las bacterias u organismos, de acuerdo a la capa embrionaria que haya sido afectada, y posteriormente entramos nuevamente en normotonía. Como bien, la idea de este programa es previo a hablar de las enfermedades vías respiratorias por el tema del coronavirus. Es importante recalcar en esta segunda ley que tenemos un estadio de equilibrio, se interrumpe con el DHS, viene una fase, como dice el doctor Josué, de simpaticotonía o fase fría, donde va a haber cierta sintomatología y un grupo de enfermedades que previamente no veíamos. Después de la solución del conflicto, que el doctor Hammer denomina conflictólisis, viene una fase restaurativa, reparativa, una fase en la que se divide en 2. Y es acá la primera fase, PCLA o vagotonía A, donde está todo el grupo de procesos inflamatorios e infecciosos. Todas las llamadas infecciones aparecen acá, y otro tanto de enfermedades aparece en la crisis epileptoide, y otro grupo de enfermedades aparece en la fase PCLB o fase de vagotonía B. Es decir, siempre va a haber enfermedades, pero no conocíamos. El doctor Hammer pone un ejemplo. Si pudiéramos enumerar, y eso me acuerdo muy bien que lo platicó en Málaga, España, y tomáramos un libro de medicina interna y pudiéramos enumerar de la A a la Z, y dijéramos que hay 1000 enfermedades, en realidad son 500 programas, 500 enfermedades en fase simpática y 500 enfermedades en fase vagotónica. No conocíamos ninguna enfermedad en su totalidad porque no sabíamos que había un conflicto biológico, un sentido biológico que iniciaba este programa.
Y bien, la tercera ley, que es el sistema ontogenético de las enfermedades y tumores análogos, dice, para explicar brevemente, porque no se trata de las 5 leyes, sino entender un poquito esto, existe la conexión entre el conflicto biológico, nos explica esta conexión, entre el área del cerebro que está en comunicación directa a ese conflicto o a esa necesidad biológica, área del cerebro, ¿qué órgano rige? ¿Dónde está conectado? Si es la parte del tronco del cerebro, si está conectado el miedo a morir con el órgano pulmón, a qué tejido embriológico pertenece para ver su comportamiento, tanto en la fase simpática como en la fase vagotónica. Todo este desarrollo del proceso de enfermedad nos lo explica la tercera ley. Yo le decía a mi amigo, que le mando un abrazo, al doctor Luis Rubio, que también tuviste la oportunidad de conocerlo y platicar con él, del Perú. Le decía yo y le explicaba que había 3 formas de enfermar. Las células disminuyen, las células aumentan o las células paran su función. No existe otra forma. Cualquier enfermedad entraría en estas. Y él quedaba perplejo, a pesar de haber ido a Nicaragua, y nos vino a ver para que platicáramos sobre los focos de Hammer. Estuvimos unos meses yendo a Perú y vimos cientos de focos de Hammer con pacientes peruanos con un tratamiento bastante prometedor y exitoso, y tuvimos a bien de explicar que esto es lo que pasa. Hay tejidos embriológicos, por ejemplo el endodermo y el mesodermo antiguo, que el doctor Hammer le llama paleoencéfalo, regido el endodermo por el tronco del cerebro y el mesodermo antiguo por el cerebelo. Explica que en la primera fase de simpaticotonía los tejidos aumentan y en la fase de curación los tejidos disminuyen. Esto es bien importante. Y el mesodermo moderno y la corteza del cerebro, que el doctor Hammer le denomina cerebro moderno, y el mesodermo moderno regido por la sustancia blanca o cerebro medio, y el ectodermo regido por la corteza del cerebro, en la primera fase de simpaticotonía hacen lo contrario a la anterior. Acá disminuyen y en la fase de curación aumentan. ¿Para qué sirve esto? Porque no todo lo que crece hoy en día sería un cáncer, ni todo lo que ulcera sería una reparación. Habría que valorar la fase y el tejido embriológico. Esto es muy importante porque podemos hablar ya de enfermedades de la mucosa respiratoria, como una neumonía, como una gripe, y poder comprender qué hace este tejido en ambas fases. La cuarta ley nos diría... Antes de eso, algo interesante que descubre el doctor Hammer es el sistema ontogenético en el desarrollo embrionario. Los 9 meses de embarazo que se suscitan en una mujer, se da en ese tiempo, en ese lapso, todo el desarrollo humano de esa filogénesis, de esa evolución del hombre. Si bien el doctor Hammer en esta tercera ley también nos decía que aquí, aparte de esas 3 consistencias que nos acaba de mencionar el doctor Galicia, el doctor Hammer nos decía que ni los accidentes, ni los envenenamientos, las intoxicaciones participan o tienen que ver con un DHS. Sin embargo, el mismo doctor Hammer decía que puede haber una alteración de la función por un envenenamiento, por una intoxicación, por una lesión, sin sufrir un DHS. Sí. Efectivamente, muy bien esta acotación que hace el doctor, y efectivamente eso, y las traumáticas, decía que estaban exentas de estas 5 leyes y de ventas de un DHS. Bien, para la cuarta ley, la llamada ley del sistema ontogenético de los microbios, como su nombre lo dice, también a través de la evolución, pues desde hace 2500 años en que aparece la Tierra, los microbios, los microorganismos fueron los primeros en poblar a esta. Posteriormente, con esta evolución aparecen las plantas, los animales, la evolución humana, y encontré un dato interesante en una revista que se llama Frentes Microbiológicos, editada el año pasado, de un artículo que dice que en el embarazo no está exento
de microbios el feto, tanto la placenta como el líquido umbilical, el líquido amniótico y la cavidad uterina tienen muchos gérmenes que van a ser de gran ayuda para reparación de algunas situaciones del feto dentro del vientre de la mamá. Entonces es interesante este dato, y antes pensábamos que era totalmente estéril. Sí. Cuando hacíamos una cesárea y teníamos el meconio, que es el excremento del bebé, decíamos, pues no te preocupes porque pues es una situación aséptica, pero no, pues sí sabemos que tiene órganos, microorganismos, y tenemos que dejar la cavidad uterina lo mejor posible limpia antes de conocer las leyes biológicas. Sí, queda claro. Hace un rato venía yo escuchando un trabajo de un libro de un médico español sobre vacunas, y él, sin conocer las leyes biológicas, refuta con mucha información el uso inútil de las vacunas, y le preguntaba el entrevistador, entonces, este concepto de que hemos erradicado las enfermedades infecciosas gracias a los antibióticos, o gracias al concepto de asepsia, antisepsia, y de que vemos ya no hay infecciones postquirúrgicas, ya no las vemos, eso es mentira. Se siguen viendo, y decía el doctor, mire, yo soy un médico antiguo, un médico viejo, yo jamás me imaginaba, porque los médicos así lo pintan, que los médicos que operaban en la antigüedad eran cochinos. Cuando llegaban a una casa, tenían una vasija de agua que les dejaban siempre para ver al paciente y lavarse las manos. Es decir, la higiene, que no estamos peleada con ella, siempre ha habido. Pero hoy he visto yo posquirúrgicos que se infectan, que a pesar de que guardas toda la antisepsia, asepsia, y le lavas y le dejas estéril prácticamente la cavidad, viene un proceso infeccioso. Hoy tú y yo, y los que manejan las 5 leyes biológicas, comprendemos que el organismo manda una orden cerebral para seguir degradando el tejido que no le es útil, y que la infección biológicamente es ordenada desde el cerebro, y que muy probablemente tenga poco o nada que ver con el concepto de asepsia y antisepsia. Yo recuerdo una anécdota de una persona que me comentaba que su médico le decía que operaba, no me consta, pero así le decía, que operaba sin guantes. Simplemente se ponía algún antiséptico como Isodin en esos tiempos, y así operaba y jamás infectó a un paciente. No con eso quiero decir que no se deba llevar todo el proceso quirúrgico como debe ser. Es un comentario, una situación de que aplica aquí la cuarta ley. No se nos entienda, no estamos contra el sistema, y no estamos invitando ni estamos pidiendo que no se acepten las normas establecidas o aceptadas hasta el día de hoy. Estamos haciendo ciertas acotaciones en las cuales observamos que no es como nos lo pintan. Sin embargo, cualquier médico tiene que hacer su propio juicio. Vamos a nuestro primer corte, pausa, y regresamos con ustedes. No se vaya, está buenísimo el programa hablando del origen de la enfermedad para poder entender el famoso coronavirus. No se vaya, regresamos con ustedes. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. En Marcial García contamos con los mejores diseños. Mesas para comedor, periqueras, tocadores, roperos, camas y accesorios para decoración, así como mobiliario retro y vintage.
Aquí siempre encontrarás algo adecuado a tus necesidades. Somos la marca de muebles adaptada al estilo de vida urbano. Tú pones la idea, nosotros la hacemos realidad. Nos ubicamos en la 5 Oriente, número 202. Contáctanos al 2221 78 38 42 y búscanos en Facebook como Marcial García Maderas y más. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Muy bien, regresamos aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González y el doctor Josué Calderón, invitado especial de este programa. La verdad es que ya no es invitado, la verdad es que ya parte del equipo. Desafortunadamente, pues por sus tiempos, compromisos, a veces no se acompaña, pero en realidad ya forma parte del equipo de Conciencia Curativa Biológica de este programa de Home Radio. Y estamos hablando de las 5 leyes biológicas para poder entender el origen de todas las enfermedades. En el próximo programa hablaremos de las enfermedades relacionadas con el coronavirus. No pensamos hablar del coronavirus porque en especial yo no soy virólogo y no quiero repetir lo que se está repitiendo. Queremos poder entender qué es lo que puede estar pasando y que cada quien haga su propio juicio. Recuerde que estamos dando consultas aquí en la ciudad de Puebla, 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. El teléfono para que usted nos contacte, 222-240-7482. Si usted quiere que le comparta la melodía del Dr. Hammer, mi amada estudiante, o que le dé informes de la formación de las 5 leyes biológicas en línea, con todo gusto contáctenos 2221 5298 44 y 2221 4006 45. Contáctenos vía WhatsApp y con todo gusto le compartamos la música o le damos tu teléfono. ¿Dónde te pueden localizar? Sí, nosotros estamos en el área de Tlaxcala, en el 2224-350493. Con gusto ahí los atendemos. Siguiendo con esta cuarta ley, pues hay algunas acotaciones interesantes que nos compartió el doctor Hammer, no precisamente en forma directa conmigo, pero a partir del doctor Galicia sí. Y bueno, pues en el periodo de normotonía y junto con el conflicto activo, todos los gérmenes van a estar inactivos. Y en esa etapa solamente se van a multiplicar, pero no van a trabajar. Van a tener su acción en la segunda fase, en la fase de curación. El grado de infección pues va a estar dado por la magnitud, la masa conflictual que haya tenido esa persona en su vivencia del DHS. ¿Por qué trabajan básicamente en la segunda parte? Porque pues es un medio idóneo para que esos microbios ayudantes de nosotros puedan hacer su labor de limpieza, porque hay un área de inflamación y los gérmenes necesitan de cierta cantidad de humedad y calor, más de 37 grados, para que puedan tener una mejor acción, aunque también requieren de un ambiente ácido para poder hacer este trabajo. No es que haya un desequilibrio en el pH, sino que hay una transición entre la fase activa para pasar a la depuración. Ya para el año de 1872, entre ese año y 1968,
que fue la época del doctor Gunther Enderlein, él postula en ese tiempo que los microbios van a mutar o hacerse, como dice la medicina convencional, patógenos, debido precisamente a este alto nivel de acidez, siendo este entorno ácido ideal, pero para la curación del órgano. Y efectivamente también aparece en esos tiempos Bechamps y aparece Pasteur. De hecho, Pasteur retoma los trabajos de Bechamps y explica que él ha descubierto estos microbios con el concepto de la infectocontagio y que son responsables de la enfermedad. Y es un error que le cuesta muchas vidas, muchas enfermedades no comprendidas, de esta diferencia científica entre Bechamps, Enderlein, que Hammer inclusive dice, lean a estos dos investigadores, el trabajo que ya se venía hablando, Hammer lo dice muy claro, y vean toda esta equivocación que tomamos con mucho respeto el trabajo de Pasteur como un trabajo que va a sostener el resto de la medicina hasta nuestros días. Sí, hay que considerar también que los hongos son más acidófilos que las bacterias, y incluso algunas bacterias producen su propio ácido sulfúrico, y muchas bacterias son ácido resistentes por eso, y la medicina convencional por eso cambia el pH para tratar de detener el trabajo de estos microbios. Para el trabajo de degradación de tumores generalmente se empieza en la medicina germánica se ha visto que empiezan del centro a la periferia, en concordancia con la acción de las células gliales, que es al revés de la periferia hacia el centro. Y una característica importante es que estas bacterias, estos microorganismos van a determinar qué tipo de células van a atacar, por decirlo así, o a trabajar sobre ellas, a degradar, mejor dicho. Y esto es porque las células tumorales tienen una replicación mucho más rápida que la célula normal, y por esa característica van exclusivamente a degradar un tumor. Efectivamente, para entender todo lo que nos está hablando el doctor Josué, vamos a ver que el doctor Hammer hace un trabajo muy bonito a nivel científico de una explicación en el tema del proceso evolutivo, tanto ontogénico como filogenético, tanto de un ser biológico como de estos microorganismos biológicos, hace un emparentamiento y explica que los hongos y las micobacterias van a estar emparentados con el endodermo, es decir, que van a hacer el efecto de degradadores, de barrenderos, de destructores, de demoledores, de procesos tumorales solamente en tumores endodérmicos. Y efectivamente las bacterias y algunas micobacterias van a estar emparentados con el tejido mesodérmico y van a hacer limpieza, van a hacer degradación en tejidos, procesos tumorales de mesodérmicos. Y los virus, desde que apareció su primera imagen que muestra el doctor Hammer, siempre ponía en paréntesis cuando hablaba de los virus una frase entre paréntesis que ponía, sí existen. Él pone ya la primera piedra angular de una duda científica sostenible y validada. En caso de que existieran los virus, él reconoce científicamente que estos van a actuar en tejidos de ectodermo o que van a estar emparentados en la parte del cerebro más evolutivo y de los órganos evolutivamente que aparecieron ya al último, el ectodermo, y que aquí los virus van a estar emparentados y que son verdaderos amicales, reconstructores, multiplicadores del tejido ectodermal. Sí, es importante también hacer una revisión en cuanto a las enfermedades de tipo endémico. Hay personas que pues estamos en simbiosis con muchos microorganismos, y esa situación hace que pues en realidad no nos infectemos, aunque comamos en la calle. Yo recuerdo hace mucho tiempo que cuando era adolescente trabajé de tornero y con las manos sucias y negras, y me iba a comer
mi alimento y pues ¿dónde me lavo las manos? Me decía mi amigo, aquí no hay agua y se come así, jamás me enfermé. Bueno, entonces esta situación de tipo endémica, cuando una persona sale de su región hacia otra, tiene que viajar hacia otro lado y se pone en contacto con gérmenes extraños, pero si esa persona tiene la necesidad de resolver un conflicto y entra a la fase de vagotonía, al entrar en contacto con los microbios extraños, puede tener una reacción mucho más violenta, más Intensa. severa, más intensa, así es. Efectivamente, el doctor Hammer explica esta parte en la cual nuestro ambiente ya ha hecho una adaptación con nuestros microorganismos y que cuando sale esta persona de su ambiente puede ser mucho más vulnerable, que el proceso sea más reactivo, más intenso, con microorganismos que no son propios de su ambiente. Así es que en las situaciones de epidemias o cuando sale de la región pandemias, el problema va a estar por los conflictos de grandes masas que se viven de forma, por decirlo así, relativamente igual, y por eso muchas personas pues tienen el mismo padecimiento de grandes infecciones por tener conflictos de ataque o miedo en el territorio, miedo a la muerte, etcétera. Claro. Hoy en día, como estamos viviendo esta contingencia, por eso debemos tener cuidado en lo que percibimos con los medios de comunicación, porque eso hace que generen demasiado miedo. Y el miedo, como en un programa anterior que ya difundió el doctor Antonio Galicia, pues es creador de múltiples enfermedades, y no solo eso, sino que el miedo lleva más rápidamente a una persona hacia la muerte. Efectivamente, yo siempre he explicado y he dicho que el miedo abre la puerta a la enfermedad. Definitivamente es ahí donde va a estar el punto álgido de la comprensión de por qué enfermamos. Yo te quiero compartir algo que les va a quedar muy claro al público. Como no tenemos el concepto de conflicto biológico y como no tenemos el concepto de que una persona, otra o 3 o 4 puedan sufrir un conflicto, yo les voy a platicar un caso que tuve y el doctor Luis, y tenemos el expediente o los expedientes que podemos mostrar a la comunidad médica, donde resulta que el doctor Luis tiene un cerebro muy brillante y una capacidad muy impresionante de solicitar las cosas, ¿no? Entonces tiene una chica muy hábil que le conseguía todo lo que tenía que conseguir, ¿no? Era una de sus estrellas. Y le dijo, consígueme por favor, porque se le ocurrió a él que quería ver un cáncer de mama que hubiese pasado. Entonces consígueme una madre que haya tenido problema con su hijo, un accidente, algo, y tráemelo para acá para que vea el doctor Galicia su tomografía. Esta mujer es tan ávida que había ocurrido un accidente en Perú donde había un acto circense y la familia estaba involucrada en ese acto. 2 o 3 hermanos hacían la rueda en moto, esa rueda del infierno, que le llaman porque la prenden, y entonces están dando vueltas y tienen un accidente. Fue muy comentado en todo Perú. O sea, es un tema que lo pongo en tela de juicio porque existe. Y la señora trajo, pero no trajo a la señora que había sufrido el accidente, trajo a toda la familia, trajo a los dos hijos, otros dos hijas, la mamá, creo que no nos faltó el papá. Para no hacerles el cuento largo, llegó con el doctor y dije, ya le traigo a la mamá. Pues vaya, sáquele tomografías. La señora le saca a todos. Entonces llegan las tomografías y veo la tomografía de la mamá. Le digo, usted tiene un conflicto biológico de haber tenido, yo no conocía el caso además, de haber sufrido un conflicto en preocupación con su hijo. Y ya me empieza a platicar la señora la historia de que su hijo se había accidentado, se había prendido un fuego, llegó el niño quemado del rostro, el hermano quemado de un brazo. Veo la tomografía, le digo, usted tiene un tumor en la mama. Dice, no, doctor. Le digo, pues es que aquí lo veo. Y le pedimos a una doctora que vaya y le haga una revisión. Salen de la revisión, sí, doctora, aquí está un nódulo. Y coincidía perfectamente. Viene la hermana, veo la tomografía, también tienes un nódulo. Y le dije a la madre, pero también tienen un foco
de Hammer en los pulmones. Miedo a morir. Y entonces, sí, doctor, pasé por tos, sudoración, etcétera. Viene la hermana y le digo, usted también tiene un nódulo pulmonar del lado contrario, que no es madre e hijo, sino es su hermana. Dice, no, doctor. Digo, usted tiene un nódulo, y va la doctora, regresa, sí, doctor. Y usted también tiene un foco de Hammer en el área pulmonar. Sí, doctor, también tuvimos. Vienen los hermanos, es decir, todos habían tenido tuberculosis, nadie se había dado cuenta, porque tuvieron miedo a que muriera el hermano. Claro. Entonces, un conflicto puede afectar biológicamente a todo el clan, a toda la manada, a toda la familia. Desde luego que un conflicto en televisión, un conflicto, una noticia, puede impactar a una sociedad. Entonces, esto que estamos viviendo, por favor, tengan lo primero que tenemos que hacer, y eso les empiezo a poner claro, es dejen de ver las noticias con el carácter de pánico, dejen de revisar su WhatsApp con toda la información que está llegando, dejen de ver el Facebook con toda la información. Si ven algo grave, quítenlo, no lo tomen en cuenta, no le crean, tomen las cosas que ustedes puedan tomar de las manos y mantener. Parece que se nos terminó el tiempo, tenemos todavía mucho donde cortar. Y bueno, rápidamente, ¿por qué a unas regiones les pega más que a otros? Pues por situaciones políticas, económicas, financieras, etcétera. Por ejemplo, las pacientes que sufren cáncer de mama es más frecuente en las mujeres occidentales que en las orientales. ¿Por qué? Porque se viven más conflictos de separación por divorcios en la mujer occidental y no tiene nada que ver la alimentación de la mujer oriental. Parece que ya terminamos. Posterior a una guerra, posterior a un trabajo. Guerra, ¿sí? ¿Algún comentario para despedirnos? En lugar de tener pánico por toda esta desinformación, yo les invito a que mejor escuchen la melodía arcaica que nos legó el Dr. Hammer. Muy bien, pues esto es solamente una probadita de lo que viene. A lo mejor nos tendremos a 3, 4 programas. La idea es que queremos compartir con ustedes. Lo primero es no tener pánico, no tener miedo. Esta le abre la puerta a la enfermedad. Yo no digo que no tengan las precauciones, las previsiones, las situaciones que ustedes puedan y tengan que llevar. Que se queden aislados, que se queden guardados, pero no lo vivan con pánico. No lo vivan con miedo, no lo vivan con angustia, no lo vivan con ansiedad. Si tienen familiares en otro país, no sientan que se les acaba y que se va a morir. Cambien esa perspectiva, cambien su manera de pensar, cambien su óptica, y espero que este programa de verdad les lleve a ustedes un poquito de valor, de certeza, de seguridad, para que usted elimine verdaderamente de raíz el miedo. Y acuérdese, yo les decía un mensaje a aquellos que son creyentes, que si tienen miedo se han alejado de Dios porque pierden confianza y fe profunda en Él. Entonces, acérquense a Él, estén comunicados y tengan confianza. Eso es un pequeño para aquellos que son religiosos. Un abrazo y hasta la próxima. No se olvide, de aquí a 8 días, siguiente parte de este programa a continuación. Un abrazo, hasta la próxima. Sea feliz, tenga valor, tenga fuerza y tenga seguridad. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.